San Juan, en el libro de San Juan, hermanos, capítulo 20. Vamos dando lectura ahí a los primeros 15 versículos, hermanos. Y luego de ahí vamos a seguir más adelante. San Juan, capítulo 20, hermanos. Del 1 al 15. Gloria a nuestro Dios. ¿Vayamos? Amén. Dice la palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: si han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrió los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y el otro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, lo que habían venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscáis? Y ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Venimos reconociendo tu gloria, tu poder y tu autoridad, Señor. De que un día te levantaste de la tumba, de que un día resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. A este Cristo resucitado venimos en esta mañana a glorificarle, a exaltarle, a reconocer aquellos eventos, a recordarle al pueblo aquellos eventos por los cuales, Señor, un día tú pasaste, para que el pueblo mire que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios que vive y reina por siempre. En este momento, Dios, vamos a compartir la enseñanza, la palabra. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que administre, que tu Espíritu Santo sea el que hable, que tu Espíritu Santo venga y quebrante, toque nuestros corazones, nuestras vidas de una manera maravillosa. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, que tu Espíritu Santo venga y quebrante nuestros corazones de una manera que tú seas glorificado. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, es la evidencia de la resurrección de Cristo. Es la evidencia de la resurrección de Cristo. Si usted trae su guía, hermano, vamos a estar repasando ahí sobre la guía. Ahí nos enseña las evidencias de la resurrección de Cristo. Cómo desaparece el cuerpo de Jesús. La tumba está vacía. Jesús se aparece a María Magdalena y a los demás discípulos más adelante. Y es lo que yo quiero que veamos, hermano. La fe cristiana, hermanos, la fe cristiana se basa en la evidencia histórica. La fe cristiana se basa en la evidencia de la fe. La fe cristiana se basa en la evidencia histórica de la vida y muerte y resurrección de Cristo. Ahí está puesta nuestra fe.
si Cristo, hermanos, no hubiera resucitado, en vano nosotros predicamos el evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Y porque sabemos que Él resucitó, seguimos predicando de que Él sigue vivo y viene pronto por su iglesia. Es la esperanza que estamos confiando de que un día estaremos con Él por la eternidad. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la esperanza de nosotros como pueblo, de que tenemos vida creyendo en que Cristo ha resucitado, en que Cristo no está muerto, en que Cristo se levantó de la tumba, en que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Este es el gran acontecimiento, hermanos, que nos da vida a usted y a mí, que nos da la esperanza de que tenemos la vida eterna con Él, porque Él resucitó, porque Él se levantó. Todos los dioses que se creen hoy en nuestros días, hermanos, puede ir a la tumba y ahí están sus cuerpos. Jesús es el único Dios verdadero y que ha resucitado de los muertos. Así que la evidencia empieza aquí, en los primeros 2 versículos de San Juan, que dice: el primer día de la semana, dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Yo quiero que veamos algo. ¿Qué fue lo que les había dicho Jesús cuando habló sobre el templo que podía ser destruido y en 3 días sería reconstruido? Ellos no entendieron cómo puede destruir el templo y en 3 días reconstruir el templo. Él estaba hablando de su cuerpo. Lo iban a matar, lo iban a golpear, lo iban a clavar, lo iban a herir, pero sin embargo Él le dijo: al tercer día yo me levantaré. Yo reconstruiré este cuerpo que es el templo donde mora el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos no entendieron. Según el cómputo judío, habían pasado 3 días desde la muerte y sepultura de Cristo. Fue sepultado antes de la puesta del sol, antes que oscureciera. De 6 a que se meta el sol era un día para ellos. Entonces fue sepultado el viernes. Entonces pasó el viernes, el sábado permaneció en la sepultura y el domingo, muy temprano en la mañana, Él resucita. Por eso dice: según los cómputos judíos, habían pasado 3 días de la muerte y sepultura de Cristo. Fue sepultado antes de la puesta del sol, que era el del viernes, permaneció en la tumba el sábado y era el amanecer del domingo. Al tercer día, que dice Marcos 16 del 1 al 4, que ofrece detalles. Si vemos ahí Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 1 al 4, dice la palabra claramente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana y el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Aquí vemos, muy temprano, vinieron las mujeres a ungir el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos decía el hermano el día de anoche, hermanos? Que cuando si se muere un animal, sí huele, pero dice que el olor de un ser humano es más fuerte que nada. Es más fuerte el olor de un humano, hermano, que huele muy feo. Pero dice que vieron, hermanos,
la tumba abierta cuando ellas van a ungir al maestro. Aquí quiero que veamos. Primero, las mujeres fueron a la tumba de Cristo para ungir su cuerpo con especies aromáticas, para contrarrestar el odor de la descomposición. Fueron y presentaron estas aromas para ungir al maestro, para que no diera el olor. Recuerde, ¿dónde sepultaban los cuerpos? En cuevas. No como nosotros en nuestros días en la tierra, sino eran cuevas donde sepultaban los cuerpos y estaban sellados con una piedra. Y esa piedra tenía que ser removida para entrar y ungir con hierbas aromáticas, con especies, para que no oliera tanto. Pero dice, en segundo lugar, la piedra que cubría la tumba de Cristo era grande y las mujeres necesitarían ayuda para moverla. Ellas no podrían mover esa piedra, necesitarían ayuda para moverla. Cuando María Magdalena y las demás se acercaron a la tumba, notaron que la piedra ya se había movido. Ya no estaba puesta en la tumba. La tumba había sido abierta. Y esta era sorpresa para esto. Esto fue alarmante, dice. En parte porque la tumba había sido sellada por orden del propio Pilato. Recuerde, ellos pensaban, como predicaba Jesús, que el tercer día iba a resucitar. Entonces ellos fueron y sellaron plenamente esa tumba para que no dijeran, o que vinieran los discípulos, se robaran el cuerpo y luego le dijeran, ha resucitado. Entonces la piedra estaba bien sellada por orden del propio Pilato para prevenir que alguien lo perturbara. Además, al entrar a la tumba, las mujeres no encontraron el cuerpo de Cristo. Ya no encontraron su cuerpo ahí. Además, al entrar a la tumba, las mujeres no encontraron el cuerpo de Cristo. Esto les inquietó. Esto las preocupó. Ellos todavía no entendían la palabra que Cristo les había dado, de que Él iba a resucitar. Mire, como se nos ha estado predicando también, hermanos, que es lo que cuando Noé empezó a predicar de que venía agua, de que iba a llover. En el tiempo de Noé se dice la palabra que no llovía del cielo, que se regaba la tierra con un rocío, un sereno, se regaba la tierra, pero nunca había llovido. Entonces se les dice a aquellos hombres, Noé predica y dice que va a venir un diluvio, que va a llover. Y nadie le creyó porque nunca había llovido. Y la gente no creyó. Entonces por eso nomás se salvó ellos, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas se salvaron de ese diluvio. Pero porque nunca había llovido no creyeron. Entonces, hermanos, nunca habían visto a alguien que fuera muerto, crucificado, clavado, y que el tercer día resucitara. Y Él les había dicho, el tercer día resucitaré. Pero ellos no podían creer porque nunca lo habían visto. Pero sin embargo, hermanos, fue algo alarmante. Se asustaron. Las mujeres estas se inquietaron. Pensaron que quizás los enemigos de Cristo habían robado su cuerpo. María corrió rápidamente a buscar a Pedro y a Juan para darles la inquietante noticia, para darles aquella noticia de que Cristo ya no estaba en la tumba. Ellas no pensaron de que había resucitado. Ellos no pensaban de que estaba vivo. Ellos pensaban que se habían robado el cuerpo de Cristo. Pero sin embargo dice el 23, y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan vio los lienzos, pero no entró. Solamente vio aquellas ropas que estaban ahí con que Jesús había sido envuelto.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Y creyó. Juan, al ver lo que estaba viendo, los lienzos, el sudario, vio y creyó. Le creyó a Dios. Se dio cuenta de que Cristo había resucitado. Esto es, hermanos, la que la gente necesita conocer hoy. De que estamos sirviendo a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que intercede, a un Cristo que perdona, a un Cristo que libera, a un Cristo que sana. Es lo que la gente tiene que saber en estos últimos días. A un Cristo vivo. Al recibir la noticia de María, Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan llegó primero, se inclinó, miró adentro y vio los lienzos de lino. Pedro, sin embargo, no vaciló en entrar a la tumba. Él también vio los lienzos de lino, así como el sudario que habían cubierto la cabeza de Cristo, a cual estaban doblados, colocados aparte de los lienzos. Solo entonces Juan decidió también entrar a la tumba y respondió con fe de que Jesús había resucitado. ¿Quién es el primero? Juan, el amado, aquel hermano que estaba más cerca de Cristo, aquel que decía que era el amado, el especial, porque amaba tanto al Señor, hermanos, que al ver todo esto que había acontecido, creyó. La fe que estaba en él, creyó en que había resucitado. Juan creyó en la evidencia tangible, aun cuando no comprendía plenamente las Escrituras, aunque no entendía lo que Jesús les había dejado, la palabra. No entendía las Escrituras, pero sin embargo creyó. Los seguidores de Cristo mostraron su amor por él, preocuparse por el cuerpo de Jesús. Los acontecimientos de los últimos días lo habían dejado confuso, desesperanzado. Hoy conocemos la historia completa y podemos mostrar nuestro amor por Jesús, siguiéndolo con fervor y celo de que servimos al Dios Todopoderoso. Hoy podemos ver la historia completa de un Cristo resucitado. Ellos vieron solamente los lienzos y podemos ver de que Juan creyó. Al ver los lienzos simplemente creyó. Tenemos la ventaja de poder mirar atrás a la historia, leer el registro de la resurrección de Cristo. Este es el fundamento mismo de nuestra fe y esperanza. Este es nuestro fundamento, de que estamos sirviendo a un Cristo resucitado. Esta es la fe fundada, hermanos. Sin la resurrección tendríamos una existencia infeliz y sin esperanza. Los discípulos sabían que algo extraordinario había ocurrido. Permanecer en la tumba no servía de ningún propósito y podría haber despertado sospechas de que ellos habían robado el cuerpo. Y como dice la palabra, hermanos, ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. Ahí nos relata, hermanos. La escritura que leí al empezar, 28:11, que dice: mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Y qué dice? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Les dieron dinero a los soldados que estaban cuidando la piedra de la tumba. Dice, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y robaron estando nosotros dormidos.
Y si esto les oyere el gobernador, nosotros persuadiremos y os pondremos a salvo. En otras palabras, nosotros los vamos a defender. ¿Hasta dónde podemos ver la corrupción? Usted dice, hoy en estos días hay corrupción. En entonces había corrupción en los gobernantes. No se preocupen. Ustedes digan que vinieron los discípulos, nos dormimos y los discípulos robaron el cuerpo, les pagaron. Y dice el 15, y ellos tomando el dinero hicieron como les había instruido. Este dicho, dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. De que Jesús no resucitó, sino que los discípulos se robaron el cuerpo. ¿Hasta dónde viene el enemigo a tratar de perturbar el evangelio? Pero sin embargo, usted y yo podemos ver que no lo pudo lograr, porque hasta nosotros el día de hoy estamos creyendo en ese gran acontecimiento y lo estamos esperando de que un día vendrá por nosotros, de que un día vendrá por nosotros. Permanecer en la tumba no servía a ningún propósito y podría haber despertado sospechas de que ellos habían robado el cuerpo. Así que regresaron al lugar donde se alojaban en Jerusalén. Volvieron los suyos, de no tan grupo de personas. Ellos no tenían residencia permanente en Jerusalén, así que probablemente se alojaban con amigos o algún familiar. Si usted mira, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15, perdón, el versículo 4. Vamos a leer el 15 al 6, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por lo cual dice asimismo, si retenéis la palabra que os predico, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Pero dice el 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces aquí podemos ver la evidencia. Aquí hay evidencias de que después de que murió, se desapareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacob, después a todos los apóstolos. Esto nos da una declaración de que Cristo resucitó. Después de que apareció a las mujeres, después que apareció a los discípulos, dice que se le apareció a más de 500 personas que estaban reunidos. Vieron que Cristo resucitó. Hubo testigos, hermanos, de que Cristo había resucitado. Hay evidencia. Por eso quiero que entendamos que dice, volvieron los suyos a denotar su grupo de personas. Ellos no tenían residencia permanente en Jerusalén, así que realmente se alojaban con amigos y familiares. Porque recuerden, cuando Jesús les dice que lo sigan, les siguieron. Dejaron todo, su trabajo. Que dijo, el Cristo no tiene dónde recostar su cabeza, pero si quieren, síganme. Y ellos le siguieron, porque Dios había preparado el corazón de los discípulos para que siguieran a Cristo y después ellos continuaran con el ministerio. Si vemos el 20:11, pero María estaba fuera llorando. Aquí podemos ver, Jesús se le aparece a María Magdalena. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas el uno a la cabecera del otro, a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras?
le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Inicia el primero de 12 relatos únicos de la aparición de Cristo después de su resurrección. Él se le apareció varias veces a muchos hombres y mujeres durante los 40 días de su ascensión. Usted recuerda, hermanos, después de la resurrección de Cristo, hermanos, dice que por 40 días se le apareció a muchas personas que vieron y fueron testigos. Después de la resurrección se apareció a muchos hombres y mujeres por 40 días de su ascensión. Hubo muchos testigos oculares en este decisivo momento, dice. Aunque los discípulos partieron, María permaneció en el lugar de la tumba llorando. Los discípulos se fueron. Al asomarse nuevamente, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Los ángeles le preguntaron el motivo de su dolor. ¿Por qué lloras? Posiblemente ella no sabía que eran ángeles. En su dolor, probablemente luchaba por comprender lo que había sucedido. No entendía, hermanos, o no reconoció. Los ángeles ciertamente conocían la fuente de su dolor. Sin embargo, le preguntan de ellos, reflejando compasión. Ellos sabían por qué lloraba. Ellos sabían el sentimiento de ella, porque se había robado el cuerpo de Cristo. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? María tendría la oportunidad de expresar sus sentimientos, quizás un recordatorio para nosotros de cómo podría responder en momentos de dolor, dando oportunidad para que la persona exprese su tristeza, sacara su tristeza. María había experimentado la pérdida del Salvador. Un golpe solo agravó por la misteriosa desaparición de su cuerpo. No obstante, la pregunta también prepara el escenario para que ella reflexione sobre la posibilidad que hubiera ocurrido algo maravilloso. Había motivo de esperanza. Por eso los ángeles le preguntan, ¿cuál es tu dolor? ¿Por qué lloras? Ellos sabían que Cristo había resucitado y es lo que ellos querían, mostrarle a María de que Cristo estaba vivo. Pero sin embargo, posiblemente María sintió la presencia de alguien detrás de ella. Cuando después de responder a los ángeles se dio la vuelta, era Jesús, aunque no le conoció. Él también le preguntó sobre su dolor. ¿Por qué lloras? María deseaba saber si él se había robado el cuerpo. ¿Con quién confunde? Mire, hermano, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Jesús predicando con ellos. 3 años y medio. ¿Cómo estaría su cuerpo resucitado ya como el Hijo de Dios? De que la misma María no lo pudo reconocer, lo confundió con el que cuidaba ahí el panteón. No lo pudo reconocer. ¿Sería por su dolor? ¿Sería por la tristeza que sentía? Ella sabía que Cristo había muerto. ¿Cómo podía verlo vivo? ¿Sería la tristeza? María supo inmediatamente que era Jesús cuando Jesús le dijo, consumida por el dolor. María no pudo ver que hecho estaba hablando en aquel a quien buscaba. Entonces Jesús le llamó por su nombre. Cuando Jesús le llama por su nombre, entonces se da cuenta inmediatamente que era Jesús. Al pronunciar su nombre, cuando los desafíos de la vida nublan nuestra perspectiva, es importante reafirmar nuestra fe en Dios y en sus promesas. Mire, aquí podemos darnos una gran lección. En medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte de un ser querido, hermano, a veces
No podemos ver más allá de lo que está enfrente de nosotros. Pero en esa situación, Dios quiere que levantemos nuestra mirada al cielo y lo miremos a Él con fe. Que Él es el que quita el dolor, Él quita la aflicción, Él quita la tristeza, Él quita la angustia, Él quita la enfermedad, Él quita todo. Al ver a esta mujer, hermano, en su dolor, viene a quitar todo lo que está nublando nuestra vista, de lo que no podemos ver. Al ver a Cristo, hermano, esta mujer, su vida cambió, su vida fue transformada. ¿Y qué fue lo que hizo? Tanto Juan como María pensaban que Jesús estaba muerto. El no encontrar el cuerpo en la tumba y ver solo los vestimentas de la mortoria. Juan creyó en la resurrección de Cristo. María creyó cuando vio a Jesús de pie frente a ella y le escuchó pronunciar su nombre. Para ambos, la consternación y el miedo dieron paso a la fe. Juan, solamente al ver su manto, su sudario, sus lienzos, creyó. María, al oír la voz de Jesús pronunciar su nombre, le reconoció. ¿De qué manera reconocemos usted y yo la voz de Dios? ¿De qué manera podemos reconocer la voz de Dios cuando Él habla en nuestras vidas? ¿De qué manera, hermanos? Ellos solamente al ver el sudario, los lienzos, creyeron. Ella al oír su voz, al pronunciar su nombre. ¿De qué manera usted y yo conocemos la voz de Dios? Porque Él habla. Él sigue hablando al pueblo, hermanos. Él nos sigue hablando. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos escuchando su voz? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos escuchando la voz del Señor? Porque dice del principio, hermanos, que Jesús, más bien Dios se paseaba en el jardín. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Dios siempre buscando al hombre. Y Dios todavía en nuestros días sigue buscando a la humanidad. Sigue hablando en nuestras vidas. Pero ¿cuánto realmente hemos reconocido su voz? ¿Cuánto realmente hemos reconocido la voz de nuestro Señor? Puede, tanto María pensaba que Jesús estaba muerto, él no encontrar el cuerpo en la tumba, al ver solo vestimentas. María creyó cuando vio a Jesús de pie frente a ella y lo escuchó pronunciar su nombre. Para ambos, la consternación y el miedo dieron paso a la fe. De la tristeza, del dolor, dieron paso a la fe. Puede ser tentador para nosotros también sucumbir en la duda y el temor. Sabemos que Jesús vive y que ascendió, ahora intercede ante el Padre por nosotros. Romanos 8:34, Hebreos 7:25. En los momentos de duda, hacemos bien en recordar sus promesas. Recuerde, cuando la duda venga a su vida, acuérdese de sus promesas, hermano, que Él nos ha prometido. María alabó a Cristo resucitado. Él le dijo que fuera a decirle a sus discípulos que Él estaba vivo y que regresaría al Padre. Aquí vemos a la primera predicadora, hermanos. Escúcheme. Aquí vemos a la primera predicadora. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que Jesús nos dejó? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí solamente le dice a María: ve. Él le dijo que fuera a decirle a sus discípulos que Él estaba vivo y que regresaría al Padre. ¿Quién dio las buenas nuevas? Primero que todos fue María. María, debemos escuchar las palabras de Jesús de ir a anunciar de que Él vive.
Nuestro testimonio personal del poder de Dios es evidencia de que Jesús realmente resucitó de los muertos. María fue la primera mujer, hermanos, que fue y les dijo a los discípulos: Él vive, anunció el evangelio, ha resucitado, está vivo. María fue la primera, fue la orden por medio de Cristo: ve y dile a sus discípulos que he resucitado, que estoy vivo. Y entonces María va y declara lo que Jesús le había mandado. ¿Usted recuerda, hermanos? Ahí hay un personaje. Hay un personaje que se llama Tomás, que dijo: hasta no ver, no creer. Si yo no meto mi dedo en los clavos o mi mano en su costado, no creeré. Pero sin embargo no quiere decir, hermano, que Tomás se perdió. Tomás recapacitó. Por eso dice la palabra, hermano, si estamos en duda, no hay incredulidad en nosotros, vamos a pedirle a Dios. ¿Se acuerda de aquel varón? Ayúdame en mi incredulidad, que le dijo Jesús. Al que cree, todas las cosas son posibles. Pero que le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Él reconoció que era un hombre incrédulo. Así nosotros, hermanos, si hay incredulidad, Señor, ayúdame, quítame esta incredulidad. La incredulidad nos roba las bendiciones, hermanos. Por no creer hemos perdido muchas bendiciones. La incredulidad nos roba las bendiciones. En el 20:24 dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron por los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué fue lo que sucedió en Juan? Juan solamente al ver los lienzos creyó. María, al oír la voz pronunciar su nombre, creyó. Tomás, ¿qué fue lo que dijo? Si no meto mis manos, mis dedos en los clavos, o mi mano en su costado, no creeré. El estudio de la evidencia de la resurrección de Cristo concluye con la bien conocida historia del discípulo Tomás. Algunos de nosotros, como Tomás, somos difíciles de convencer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos difíciles de convencer del evangelio? ¿Cuánto tiempo, hermano, se ha llevado una persona para que venga al conocimiento de Cristo después que le hemos testificado por años? Le hemos hablado la palabra. ¿Cuánta gente hay en nuestros días tan difícil que no pueden creer en la salvación que Cristo nos ofrece? Los otros discípulos de Jesús habían visto al Salvador vivo, pero Tomás no estaba con ellos. Podemos entender entonces por lo que él sería difícil creer que un hombre a quien vio morir había aparecido repentinamente cuando él no estaba presente. Él había visto ser golpeado, él lo había visto ser azotado, él lo había visto ser crucificado, él lo había visto ser sepultado. Ahora le dicen: ¿está vivo? ¿Qué dice la palabra, hermano? Su rostro quedó desfigurado de tanto golpe. Y no le dicen: ¿ha resucitado? ¿Está vivo? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos sido como Tomás? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho las mismas palabras que dijo Tomás? Si no meto mis dedos en los humanos o mi mano en su costado, no creeré. Podemos entender entonces por qué sería difícil creer que un hombre a quien vio morir había aparecido repentinamente cuando él no estaba presente. Tomás dijo
que no creería hasta que pudiera tocar las heridas de Cristo. Como todos los seguidores de Jesús, Tomás había presenciado su horrible muerte, hermano. Los recuerdos de estos acontecimientos aún estaban muy frescos. Hacía 3 días de que Cristo había sido crucificado. Y ahora están diciendo, está vivo. Si no nos ponemos en lugar de Tomás, podríamos fácilmente criticarlo. Pero Jesús no se ofendió con Tomás. Más bien satisfizo la necesidad de Tomás. Y él creyó y lo llamó Señor y Dios. Este es el recordatorio de que Jesús reconoce nuestras luchas, igualmente nos ama. Aunque tengamos luchas como la que tuvo Tomás, Tomás solamente dijo, creyó. ¿Qué dice la palabra? 8 días después, otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó a Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Esto es lo que Dios nos dice hoy en nuestros días. No seas incrédulo, sino creyente. Mire, hermanos, la palabra nos dice que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector, Él es nuestro abogado, Él es nuestro médico, Él es nuestro todo. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer. Creerle a Dios, hermano. Creer este acontecimiento de que Él vive, de que Él reina, de que resucitó, de que Él sigue sanando, Él sigue transformando vidas. Tomás había conocido a Jesús como maestro, Señor y amigo. Había compartido los alimentos y habían recorrido juntos largos caminos. Luego lo había perdido debido a una horrible muerte. Tomás necesitaba ver a Jesús para creer que estaba vivo. Tomás necesitaba ver a Jesús para creer que estaba vivo. El punto culminante de la respuesta a Jesús fue: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué le dice? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Definitivamente la fe es un mensaje clave de todo el mundo, de todo el evangelio, de Juan. Nosotros que nunca conocimos a Jesús en la tierra, estamos incluidos en este gran círculo de creyentes. Jesús vino no solo por sus primeros seguidores, sino también por nosotros. Mire, en San Juan, capítulo 17, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? El capítulo San Juan 17, versículo del 8 en adelante, dice: porque las palabras que me diste les he dado. Así dijo Jesús. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Dice 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. El 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Quiero que veamos el versículo 20, del 17-20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Escuchó?
¿Por quién está intercediendo Jesús? Por nosotros. Porque dice claramente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esta palabra que lo dejaron escrita, hermanos. Usted y yo hemos creído, hemos recibido el Señor y Salvador. Hemos creído en el Cristo resucitado. Los evangelios no solo registran el completo de todo lo que ocurrió en la vida de Jesús, sino un registro que nos ayuda a abrir nuestro corazón a Él. Creemos y llevamos sus palabras a los demás para que tengamos nueva vida. La declaración: ¿qué creéis? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, reconocer que cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, comienza la verdadera vida. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra confianza en Él, hermano. Ahí realmente comienza nuestra verdadera vida. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Nosotros también somos testigos de Cristo, porque hemos creído por fe. No lo vimos, pero por fe hemos creído de que Él ha resucitado. ¿Lo cree? ¿Lo cree, hermano? Él ha resucitado. Y nos habla claramente el Evangelio de San Juan. No solamente ruego por esto, sino por los que van a creer por las palabras y el testimonio de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir hablando, declarando, testificando de este Cristo resucitado. De que Cristo vive, hermano. De que Cristo reina. Y que Cristo viene por nosotros. ¿Cuál es nuestra duda? ¿O queremos, hermano, ver las heridas? ¿Meter nuestra mano en el costado como Tomás? ¿Cómo cree que se sintió Tomás al que cuando Cristo le dijo: Tomás, aquí está, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo sino creyente? Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales, dice, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Qué fue lo que Jesús nos ofreció? Vida eterna. Concluyo con esto. Las Escrituras registran a personas comunes como nosotros que pusieron su fe en Jesús como el Salvador resucitado. Algunos dudaron al principio, sin embargo, innumerables vidas han sido cambiadas a través de la obra salvadora de Cristo. Entonces, conocer evidencias no es suficiente. Necesitamos creer, elegir y recibirlo como Salvador y Señor. Esto es lo que tenemos que hacer: recibir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero hay que creer. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Hay que creer en Él, hermano. Cristo no está muerto. Cristo está vivo, intercediendo por usted y por mí hasta el día de hoy. No has recibido porque no has pedido, dice la palabra. Él está intercediendo. ¿Qué dice el Señor? Aún cosas mayores harían en mi nombre, por cuanto yo voy al Padre. Fue lo que dijo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó cojos, dio vida a los muertos, resucita a Lázaro. Y aún nos dice: aún cosas mayores haríamos nosotros en su nombre, por cuanto Él iba al Padre. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos un dolor de cabeza y no podemos orar por un dolor de cabeza. Mejor nos tomamos un Tylenol. Tenemos más fe en la pastilla que en la oración del Señor.
Es triste, hermano. Pero en vez de orar para que se quite este dolor de cabeza, para que se quite el dolor de hombro, para que se quite el dolor de pierna, vamos a tomarnos una pastilla. Cuando Él nos dice que aún cosas mayores haríamos en su nombre por cuanto Él iba al Padre. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? ¿Cuál es el problema que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra angustia, hermanos? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Comparta hoy el gozo de la resurrección con sus hermanos en la fe. Debe ser un gozo, hermanos, en nosotros, de que estamos celebrando a un Cristo resucitado. Comente las evidencias de la resurrección de Jesús con un no creyente o con alguien que está luchando con su fe. Hay mucha gente que se ha apartado hoy en nuestros días. Necesitamos, usted y yo, recordarles al Cristo resucitado. Ore por aquellos que no han oído las buenas nuevas del Evangelio. Las evidencias están. Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado y está intercediendo por nosotros. ¿Cuál es la vida o cuál es la situación que estamos viviendo usted y yo que Cristo no pueda resolver? Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere bendecir, Él quiere transformar, Él quiere cambiar, pero solamente hay que creer. Si hay incredulidad, dígale al Señor: quítame esta incredulidad, perdóname en mi incredulidad, necesito de ti. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos reconociendo, Señor, su gloria, su poder y su autoridad, de que vives y reinas por siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor. En este día, Señor, estamos dando recordatorio de aquellos acontecimientos, Padre, que tú experimentaste, que tú viviste, pero por la palabra de los discípulos, por la palabra de aquellos hombres que registraron los acontecimientos, nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que viene pronto por su iglesia. Estamos creyendo en ese Jesús que un día murió por mis pecados, un día pagó el precio en la cruz del Calvario por mis dolores, por mis enfermedades, que tú has curado por tu llaga, Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Tú has limpiado nuestro cuerpo, tú has purificado nuestro cuerpo, has quitado toda enfermedad, has quitado todo, Señor. Has transformado nuestros cuerpos. ¿Para qué, Señor? Para que seamos testigos de que sigues sanando, sigues restaurando, sigues salvando, sigues haciendo tu obra en nosotros. En esta mañana, Padre, yo declaro este cuerpo que está reunido aquí en la iglesia, estos cuerpos que están aquí reunidos, Padre, estas vidas, yo declaro sanos en el poder de Jesucristo, porque tú vives, Padre. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, usted lo haría. Yo vengo declarando, Padre, liberación de toda enfermedad, de todo obstáculo que está oponiendo al pueblo de Dios que está reunido en esta mañana. Yo vengo declarando palabra de sanidad, palabra de bendición, palabra de restauración, palabra de vida sobre sus vidas, Padre, palabra de fortaleza. Todo dolor que nos oprime, toda enfermedad que está ahí en su cuerpo, yo la echo fuera en el nombre de Jesús. Tomamos el poder, la autoridad que usted nos dejó, que aún cosas mayores haríamos en tu nombre. En este momento, Padre, estas vidas yo las declaro libres de todo obstáculo que está impidiendo de que ellos sean sanos, de que ellos sean libres, de que ellos sean bendecidos. Yo vengo declarando palabra, restauración, sanidad, liberación, bendición sobre su vida, sobre su descendencia. Atamos, reprendemos todo, Señor,
obstáculo que está impidiendo que la bendición llegue a este pueblo que ha venido en esta mañana. Estamos predicando a un Cristo resucitado, a un Cristo que está intercediendo por nosotros. En este momento, Jesús, declaramos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, desatamos todo obstáculo que este pueblo se ha impedido que reciba su milagro. Yo ato todo obstáculo que está impidiendo que este pueblo reciba su milagro. Tu palabra dice que todo lo que atar aquí en la tierra será atado ahí en el cielo. Yo vengo y suelto toda palabra de bendición, sanidad, liberación, restauración. Todo espíritu de dolor, de aflicción, que se fuera de este pueblo que está aquí en esta mañana. En este momento, Padre, yo declaro fortaleza, fuerza, vida para mis hermanos, Señor, que se levanten con poder para testificar la grandeza del alto Dios. En este momento, Padre, yo vengo declarando bendición, sanidad, restauración, todo dolor, todo obstáculo que está impidiendo que este pueblo sea bendecido, sanado, restaurado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Grande nuestro Dios, hermanos.